Que si el mercado de las divisas es rentable, me preguntan todo el tiempo, que si las acciones o el hacer trading en los futuros puede significarme un sueldo o puede significarme la construcción de un patrimonio. Son dudas que se preguntan constantemente y la respuesta es un rotundo sí. Pero, siempre hay un pero, hay que entender y saber qué es lo que se está haciendo. Si usted por el contrario me pregunta, no de trading, sino de las cuestiones físicas y me dice si montar una empresa es rentable, la respuesta también es un rotundo sí. Pero ¿quiénes responderían que sí? Únicamente el 2, el 3% de la población. El resto respondería que no, porque no conocen el negocio o ningún negocio, o porque lo han hecho y se han quebrado. Si usted va a la Cámara de Comercio de Colombia o de cualquier país de Latinoamérica o en el mundo, se va a dar cuenta que de cada 100 empresas que se han abierto, después de 5 años existirán 2, 3, máximo 5 empresas. De cada 100 personas en el mundo, ¿cuántas son exitosas verdaderamente? El porcentaje también es muy, muy bajo. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿A la empresa? ¿Al negocio en particular? ¿A la economía? ¿Al país? No, señores. Esto se debe única y exclusivamente al propietario de ese negocio. Entonces, nosotros queremos ver al propietario de una empresa que es exitoso y que tiene un buen vehículo y una buena vivienda y viaja por el mundo, etc. Y eso es lo que se ve constantemente y lo que se resalta y lo que se convierte única y exclusivamente en un sueño de muchas otras personas. Pero lo que no se ve es lo que hay detrás, lo que hubo que hacer para poder llegar allí. Hubo que madrugar, hubo que abrir los domingos cuando todas las demás personas estaban paseando o divirtiéndose. Hubo que soportar temporadas duras y difíciles. Hubo que hacer cantidad de cosas que únicamente el 2 o el 3% de las personas están dispuestas a hacer. Entonces, si usted en la vida de las empresas o de las inversiones o de cualquier cosa que desee quiere ser exitoso, tiene que hacer lo que muy poquitos hacen. El trading, en este caso específico las divisas, no son ajenas a esa realidad, es exactamente igual. La rentabilidad es alta para quienes son rentables. Si el negocio fuera muy sencillo desde el punto de vista psicológico y todos rentaran, no sería atractivo porque únicamente habría muy poco capital para repartir entre tantas personas que serían rentables. Pero si por el contrario el negocio es extremadamente difícil de hacerlo rentable, por el contrario nos tiene que interesar, porque quiere decir que si muy poquitos rentan y muchísimos pierden, entonces las ganancias a repartir son significativas y vale la pena tomarse el tiempo y la oportunidad de intentarlo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos dos problemáticas supremamente grandes en el ser humano, en este negocio. El primero es la parte psicológica y es que los seres humanos somos un carrusel de emociones. Miedo, angustia, euforia, pánico, etc. Que es una de las principales fuentes que llevan a la quiebra no solamente en el trading sino en cualquier cosa en la vida. Y por el otro lado, una realidad que se desconoce. Entonces las personas piensan que el trading es una cuestión justa, donde hay un comprador y un vendedor, una oferta, una demanda, se consigue un empate de opiniones y por ende se empieza a realizar el trading. Pero resulta que la realidad de esto, muy poquitas personas en el mundo la conocemos y la entendemos en toda su dimensión. Y es que esto es un negocio. Entonces, al ser un negocio, tiene unos dueños y por ende se persigue un lucro. Y cuando eso sucede hay un conflicto de interés entre esos dueños del negocio y los participantes, o sea, el público, en este caso usted como trader minorista. Cuando eso sucede, ese dueño va a perseguir su lucro a costa de lo que sea necesario hacer. Cuando se creó este negocio se busca, primero que todo, contagiar al trader, emocionarlo con algo muy sencillo y es dinero fácil y rápido.
Entonces, todos los seres humanos están buscando siempre la oportunidad de ganar dinero de manera fácil y rápida, y esto es lo que supuestamente le ofrecen los dueños del mercado mediante la publicidad al público. La persona brinca al mercado de esa manera. Después, la persona quiere sentirse lógica, inteligente, capaz, y por ende busca un conocimiento, persigue una perfección, una eficiencia, una eficacia. Y ahí es donde los bancos, que son los dueños del mercado, se dieron cuenta que podían usar un idioma supuesto por medio del cual las personas sintieran que eran muy capaces y muy capacitadas al entender este idioma y por ende operaran de acuerdo a ello. Ese idioma es lo que se conoce popularmente como el análisis técnico. Pero resulta que en un negocio, cuando hay manipulación y corrupción, que es lo mismo, toda norma pierde validez absoluta. Si en un país se crean las leyes para que haya justicia para un pueblo, pero el gobierno es corrupto y es manipulador, entonces esas leyes pierden totalmente la validez. En el mercado de las inversiones y específicamente en el Forex, que al no tener una situación centralizada es mucho más fácil de manipular, entonces el análisis técnico, el análisis fundamental y todo lo que usted cree que es correcto no funciona. Y si funcionara, la gente sería rentable. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, que usted se tiene que hacer a usted mismo, es una pregunta lógica pero simple. Y es, si el 97 o el 98% de los traders minoristas pierden dinero en este negocio, o sea usted, y todos ellos están haciendo lo mismo, aprendiendo el mismo análisis técnico y fundamental, etcétera, que está gratuito en todos lados, lo mínimo que usted querría hacer es seguir ese camino, porque ya sabe el resultado, la pérdida. Todo el mundo pierde y todo el mundo hace lo mismo, pues todo el mundo va a continuar haciendo eso. Los pobres cada día serán más pobres y los poquitos ricos que existen en el mundo cada día serán más ricos, porque hay manipulación y el ser humano es supremamente sencillo de manipular. Entonces, usted ha sido atraído a este negocio. 1, 2, se introdujo dentro del negocio debido a esa publicidad y debido a esos sueños vistos y reflejados por medio de los brokers y los bancos y los gurús y toda esta gente que habla de esto. Después ha sido entrenado o enseñado por un análisis técnico y un conocimiento que el mismo banco ha creado, usando lo que ellos mismos se han inventado y cosas que vienen de siglos atrás y las han adaptado para que se lean en las gráficas. Y después de haber sido entrenado con eso, ha sido manipulado. Entonces, por eso es que todo el tiempo observamos las falsas rupturas y los falsos rebotes, etcétera, y cantidad de explicaciones a la supuesta irracionalidad del mercado. Y finalmente eso lo ha llevado a quebrar la cuenta. Entonces, lo primero que se debe hacer es pensar. Hay que pensar de manera objetiva, simple pero lógica. Si todo el mundo pierde y todo el mundo hace lo mismo, yo quiero hacer algo diferente porque yo quiero ganar. Hay que mirar este mercado desde otra perspectiva, desde otro ángulo, operarlo diferente. Hay que entender al que tiene la razón y es el precio, el de la derecha, que solamente sube o baja. El resto son historias, fábulas. Es que el precio siempre ha rebotado en esta resistencia o soporte durante todo el tiempo. Llegó nuevamente a ese precio y las posibilidades de que reboten vuelven a ser del 50%, porque usted no sabe si va a rebotar o va a romper. Y así sucesivamente en cada uno de los eventos que se presentan en los puntos y en los momentos importantes, el precio pasa a tener la misma probabilidad de ir a un lado o al otro. Así que se vuelve aleatorio. Así que todo ese análisis, todo ese estudio, el tratar de predecir algo que es impredecible, pasa a ser la pérdida de todo el mundo. ¿Cómo va a tratar usted de predecir algo que es impredecible? Nadie sabe a dónde va el precio. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se movió ayer, por qué se está moviendo hoy y por qué se irá a mover mañana.
Usted no tiene ni idea, los dueños del mercado, cuál es la agenda que tienen. Si va a ser por una cuestión netamente o meramente financiera, o va a ser algo político, o no se sabe qué va a ser, pero la agenda usted no la conoce. Usted es un granito, usted es una molécula dentro del aire. No tiene ni voz ni voto. Lo único que usted hace es poner el dinero para que los bancos renten. Entonces, usted no sabe, usted no puede predecir. Eso sería apostar. Entonces, la gente tiene un ego muy grande, y es lo primero que hay que quitarse de la cabeza, es el ego, el sentirse inteligente y el sentirse que puede predecir algo cuando es totalmente imposible, y empezar a perseguir la rentabilidad. Y la rentabilidad es muy simple y muy sencilla en este negocio. Hay que entender al precio únicamente. Y no es predecir a dónde irá o no irá. Es toda una serie de elementos y toda una serie de cosas simples, sencillas, pero muy lógicas, que van a permitir que usted se vuelva rentable y, lo más importante, consistente, yo creo que por primera vez en su vida en este mundo del trading. Si usted quiere entrenarse para entender cómo funciona el precio, para entender cómo funcionan los dueños del mercado y cómo manipulan a los traders minoristas, para entender cómo funciona usted, porque es que esto es más filosofía que matemáticas o finanzas. Las matemáticas o las finanzas acá pierden toda validez. Esto es filosofía, es psicología. Y cuarto, después de controlarse a usted mismo a nivel psicológico, de entender el verdadero concepto del precio, de entender cuál es el comportamiento real de los dueños del mercado, va a usted poder practicar y desarrollar una habilidad. Esto no es un conocimiento, es una habilidad que se desarrolla. Y cuando usted desarrolle esa habilidad, va a poder volverse rentable y consistente, y se va a dar cuenta de lo sencillo y simple que es este mercado, pero lo difícil que ha sido por todas las cuestiones psicológicas y manipulación que han puesto en su cabeza. Nosotros somos Trading Divergente. Somos una iniciativa diferente. Desde que nació el trading, nacieron los traders divergentes. Pasaron por generaciones la información, el entrenamiento, a generaciones superiores a las nuestras, después a nosotros. Y hoy en día algunos traders divergentes que quedamos en el mercado, entrenamos a otros traders que están perdidos en el mercado. Así que no se sienta mal, porque es normal estar quebrado en las cuentas de Forex o de cualquier instrumento financiero, porque se diseñaron así, para que el público pierda y los bancos ganen. Entonces, nuestro correo electrónico es tradingdivergente@gmail.com. El WhatsApp es 316-688-1906. Es un WhatsApp establecido en Colombia, pero nos puede contactar desde cualquier parte del mundo. Tenemos estudiantes en todos los países de habla hispana. Tenemos estudiantes en Norteamérica y en Europa y en Asia de habla hispana. Así que atendemos a cualquier persona latinoamericana o de habla hispana. Contáctenos si quiere entender realmente cómo funciona este mercado, y si quiere de manera diferente pero lógica y olvidando toda la basura que le han enseñado los dueños del mercado, volverse rentable y consistente. Y miramos qué probabilidad tenemos de entrenarlo y si existe verdaderamente o no esa posibilidad para poder iniciar su entrenamiento en este mundo del trading y específicamente de las divisas del Forex. Si una persona, un trader, es capaz de volverse rentable en el mercado de divisas, que es el más manipulado y difícil del mundo, va a ser rentable en los futuros, en las acciones y en cualquier negocio donde el principio fundamental sea un negocio privado con dueños y con manipulación. Quedamos pendientes, quedamos atentos. Una muy buena tarde y éxito para todos.